Técnicamente en el cerebro se llaman marcadores somáticos. Es decir, es como si el cerebro hiciera una hendidura en una muesca en la culata de tu cerebro, ¿no? Es decir, hostia, esto ha sido guapo, lo marco. Y se queda anclado con mogollón de información. Tanta información que te viene el contexto, te viene el momento, te vienen los olores, las temperaturas, sí. Toda esta información, porque fue decir, hostia, esto que está pasando ahora, incluso decelerarías el ritmo si vas en la bicicleta, porque la concentración ha puesto todos los recursos en lo que está ocurriendo. Entonces bajas el ritmo de la bici, dejas de hacerlo, aparece eso y luego ya te retomas. Incluso tienes a veces la percepción, a mí me pasa, de decir, hostia, he avanzado un tramo. No sé cómo lo he hecho porque estaba metido en lo que estaba escuchando. Tiene que ver efectivamente con las emociones. Están presentes en todos los procesos de aprendizaje. Y además ocurre una cosa muy chula con las emociones, es que tienen que ver con la memoria. Se llaman efectos de congruencia y de dependencia. Tú recuerdas mejor la información cuando está asociada a emociones súper agradables. Entonces salen como en paquetes isofactos, ¿no? Entonces, claro, si tú no juegas con estas emociones, es que estás tonto, ¿no? Porque a la persona le va a ayudar. Esto las marcas de ropa lo tienen asumidísimo, ¿no? Tú vas a ver una marca de ropa, te mete ahí un olorcito y eso es generador de emociones. En el aula nada nos diferencia de todo esto, ¿no? Yo te ayudo, te acompaño para que ocurra esa parte emocional y tiene a veces que ver con la parte del éxito. Hay procesos que sí que es verdad que ocurren en el cerebro de manera natural a la hora de aprender. Hay una parte inicial, tiene que ver con la memoria, que es una fase en la que tú codificas la información. ¿Vale? Esto lo que hace el cerebro es, tú percibes estímulos externos y a veces también nacen con estímulos internos. Y entonces tú empiezas a codificar esa información. ¿Qué mecanismos se activan? Se activan el lenguaje, se activan áreas visoespaciales, pero hay uno que es fundamental, ya se habla antes de él, y es la parte atencional. Si esa información que está ocurriendo no capta la atención, es como si no desbloqueara el logro de lo que va a ocurrir, ¿vale? La atención es como la llave a la magia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Porque es la que proporciona que descifres la información que estás recibiendo, ¿no? Esto es como si te diera las llaves de tu trastero. Esa emoción te va a dar la llave del trastero, que es la atención, que bajará al trastero donde ahí tienes toda tu información asociada, donde luego construirás el conocimiento. Sin atención no puedes descifrar esto, no puedes entrar en eso. Imposible. Y esto todo el mundo lo sabe, ¿no? Sí, Cuando empieza una charla de cualquier ponente, empieza con algo que tu atención dices, hostia, y entonces te tiene y luego te mantiene. Que esta es la parte del éxito, ¿no? Mantener esa atención constante durante el tiempo que necesites. Se abre la codificación, se abre la parte de la atención. Entonces tú empiezas a relacionar lo nuevo con lo viejo, la nueva información con la que tú ya tienes. Con la que tenías. Y luego ocurre una fase que es la fase de almacenamiento. La fase de almacenamiento, lo que hace el cerebro como gran objetivo principal es, hostia, esto que estoy viendo que no se pierda. Este es mi gran objetivo. Entonces, ¿cómo tiene que estar la información suministrada? Tiene que estar suministrada de lo sencillo a lo complejo y de lo concreto a lo abstracto. Funcionamos como funciona ChatGPT. Todas las IAs primero entienden un concepto y del concepto lo relacionan con todos. El cerebro hace exactamente lo mismo. Yo aprendo un concepto y empiezo a relacionarlo con subesquemas, cosas más complejas. De ahí y ahí entra la parte emocional. Yo lo fijaré mejor cuanto más tenga que ver con mi vida, cuanto más relación esté con las cosas que me gustan, ¿no? Entonces yo puedo aprender el movimiento singular a través de una rueda de una bici y empiezo ya a moverla. Si a mí me mola la bici, pues claro, yo estoy con ese concepto enganchadísimo. Y luego viene una fase que es la fase de recuperación, que es yo recuperaré de mi cerebro la información cuando el contexto me lo requiera y lo necesite. Y la recuperaré si la emoción lo guardó en las mismas condiciones emocionales que lo hizo, ¿no? Y esto pasa súper bien. Si te pasa con Pam, por ejemplo, que habéis tenido un viaje en bici, los dos, y de repente os ponéis a hablar con los colegas sobre ese viaje, cada uno recuperará el viaje desde las emociones que lo vivió. Y esto a veces es fuente de conflicto entre las personas. Sí, claro. ¿No? Y entonces, pero ¿cómo dices que este viaje fue brutal? Si este viaje fue una... ¿Cómo dices que esa etapa... Porque luego tiene una cosa muy particular, la fase de recuperación, y es como si funcionara como un Mr. Potato. Vale. En el que cuando tú más sacas un recuerdo, más lo tuneas y más se aleja de la realidad. Es menos fiel
a cómo fue guardado. Esto es una cosa que hace el cerebro súper curiosa. Entonces, aquellas cosas que tú aprendiste y no usaste son más fieles al concepto, pero están menos enriquecidas, están menos apañadas. Entonces, esto es lo que ocurre a nivel cerebral y luego metodológicamente tú tienes un montón de estrategias para poder acompañarlo, para poder hacerlo, ¿no? El cerebro, si algo le flipa para aprender, son los retos y los desafíos. Esto está comprobadísimo porque el cerebro es como una pequeña hoja de cálculo en el que si tú le jodes una fórmula, lo matas. Entonces él buscará y gastará recursos para que todo vuelva a coincidir otra vez. Y eso es un reto, eso es un desafío, algo que nos sacará de la normalidad. Entonces, los retos y los desafíos funcionan metodológicamente muy bien para que se generen aprendizajes. Con la necesidad de resolver problemas constantes, ¿no? Claro, estamos en este mundo por esto. Aunque mucha gente piense que nos autodestruimos, etcétera, ¿no? Tú piensas, un científico pasa toda su vida persiguiendo desdecirse. Que a mí esto me parece súper sorprendente. Es decir, joder, qué locos estáis, tío. Tú te has pasado 12 años investigando algo y cuando lo has descubierto vas a empezar a trabajar para demostrar desdecirte. lo contrario. Digo, estás a demostrar lo contrario. Estás muy loco.